La luz en la tormenta. Capítulo 1. El peso de la vida. John Miller nunca pensó que su vida tomaría un giro tan oscuro. Hace 20 años, cuando abrió su taller mecánico en Hopewell, Texas, tenía sueños grandes, prosperidad, una vida estable para su familia, y sobre todo, tranquilidad. Pero ahora, con las deudas acumulándose y la salud de su esposa en declive, sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. El taller, que alguna vez estuvo lleno de clientes y ruido de herramientas, ahora estaba casi vacío. Los negocios iban mal, y cada día era una lucha por pagar las cuentas. Su esposa, Sarah, quien siempre había sido su roca, había sido diagnosticada con una enfermedad rara, y el seguro no cubría el tratamiento experimental que podría salvarla. Sus hijos, Daniel y Emma, intentaban mantenerse fuertes, pero John podía ver el miedo en sus ojos. Esa noche, después de cerrar el taller, John decidió conducir hasta un viejo puente a las afueras del pueblo. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, reflejando la tormenta en su corazón. Se estacionó y salió del auto, sintiendo el agua empapar su ropa mientras levantaba el rostro al cielo. «Señor», gritó, con la voz quebrada. «Dime dónde estás. Estoy perdiéndolo todo». El trueno retumbó a lo lejos, como si el cielo respondiera con silencio. John cayó de rodillas, dejando que las lágrimas se mezclaran con la lluvia. Había sido un hombre de fe, pero ahora se sentía abandonado. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Con manos temblorosas, lo sacó del bolsillo y miró la pantalla, un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo dentro de él lo impulsó a hacerlo. «¿Señor Miller?», dijo una voz amable al otro lado de la línea. «No me conoce, pero soy el pastor Thomas de la Iglesia Bautista de Hopewell. Alguien me dio su número y sentí en mi corazón que debía llamarlo». John no pudo responder. Se limitó a escuchar mientras el pastor continuaba. «Dios me puso en el corazón que alguien necesitaba escuchar esto, Él no te ha abandonado. La tormenta puede ser fuerte, pero Él sigue en control. Confía en Él». Las palabras atravesaron el alma de John como un rayo de luz. No entendía cómo ese hombre supo llamarlo justo en ese momento, pero sintió que Dios le hablaba directamente. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Capítulo 2. El llamado a la fe. La mañana siguiente, John se despertó con el sonido de su despertador. Sus ojos estaban hinchados por la noche de llanto, pero algo en su corazón se sentía diferente. Se levantó lentamente y fue a la cocina, donde Sarah ya estaba preparando el desayuno, a pesar de su debilidad. «Buenos días, amor», dijo Sarah con una sonrisa cansada. «Buenos días», respondió él, besando su frente. Se sentó en la mesa y tomó un sorbo de café, reflexionando sobre la llamada del pastor Thomas. Tal vez era tiempo de volver a la iglesia, de buscar respuestas en Dios en lugar de seguir hundiéndose en la desesperación. Después del desayuno, tomó su teléfono y marcó el número del pastor. «Pastor Thomas, soy John Miller. Me gustaría hablar con usted». «John, qué bueno que llamaste», respondió Thomas con voz cálida. «¿Puedes venir a la iglesia esta tarde? Estaré aquí esperándote». John miró el taller vacío a través de la ventana. No tenía clientes programados, y su corazón le decía que debía ir. «Sí, estaré ahí», dijo, sin pensarlo demasiado. Esa tarde, John llegó a la iglesia. El edificio de ladrillos rojos se alzaba con su cruz blanca en la parte superior, iluminada por el sol. Respiró hondo antes de entrar. El pastor Thomas lo recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa sincera. «Me alegra verte, John. Cuéntame, ¿qué pesa en tu corazón?». John suspiró, por primera vez en mucho tiempo, dejó salir todo lo que guardaba dentro. Habló de sus miedos, su desesperación, su duda en Dios. Thomas lo escuchó con paciencia. Cuando John terminó, le puso una mano en el hombro.
Dios nunca nos prometió una vida sin pruebas, pero sí nos prometió que nunca estaríamos solos en ellas. ¿Estás listo para confiar en Él de nuevo? John sintió un nudo en la garganta. No tenía todas las respuestas, pero en ese momento decidió dar el primer paso. Sí, quiero intentarlo, dijo con sinceridad. El pastor sonrió. Entonces, empecemos con una oración. Mientras oraban juntos, John sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Capítulo 3. Pruebas y bendiciones. John salió de la iglesia con una sensación de alivio que no había experimentado en años. El pastor Thomas le había ofrecido apoyo, pero también un desafío: confiar en Dios y en su plan, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, la vida no le daría tregua. Al regresar al taller, encontró a su hijo Daniel sentado en la oficina, con una expresión sombría. Papá, el banco llamó otra vez, dijo en voz baja. Dicen que si no pagamos en 2 semanas, podrían embargar el taller. El peso de la realidad golpeó a John con fuerza. Apenas había comenzado a reconstruir su fe, y ya sentía que otra tormenta se acercaba. Miró a su hijo, y en lugar de responder con desesperación, recordó las palabras del pastor Thomas. Vamos a orar, hijo, dijo, tomando las manos de Daniel. No sé cómo, pero Dios nos ayudará. Esa misma tarde, mientras trabajaba en un auto viejo, un hombre entró al taller. Era un extraño, vestido con un traje elegante, lo que contrastaba con el ambiente grasiento del lugar. ¿Es usted John Miller?, preguntó el hombre. Sí, soy yo, respondió John con cautela. Mi nombre es Richard Lane. Hace años, usted ayudó a mi padre con su auto sin cobrarle nada porque estaba pasando por un mal momento. Nunca lo olvidó, y antes de fallecer me pidió que le devolviera el favor. Estoy buscando un taller de confianza para trabajar en la flota de vehículos de mi empresa. ¿Estaría interesado? John sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era esto una respuesta de Dios? Sin dudarlo, estrechó la mano del hombre. Sí, estaré encantado de ayudarle. Mientras Richard hablaba de los detalles del contrato, John comprendió que, aunque las pruebas no cesaban, Dios siempre tenía un plan. No todo se resolvería de inmediato, pero ese contrato le daría el respiro necesario para seguir adelante. Capítulo 4. La fe en acción. Con el nuevo contrato, John y su familia comenzaron a ver un rayo de esperanza. Sara, aunque aún enferma, sonreía más a menudo, y Daniel y Emma ayudaban en el taller con entusiasmo renovado. Pero la vida seguía probándolo. Una noche, Sara tuvo una recaída grave y fue hospitalizada de emergencia. John pasó horas en la sala de espera, con el miedo apretándole el pecho. En el silencio del hospital, cayó de rodillas en la capilla y oró como nunca antes. Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero confío en ti. Dame fuerzas para seguir. Minutos después, un doctor entró con noticias. Sara estaba estable. No era una cura, pero era suficiente para darle a John la seguridad de que no estaba solo. Mientras sostenía la mano de su esposa, le susurró: Vamos a seguir confiando. Dios no ha terminado con nosotros aún. Capítulo 5. Renovando la esperanza. Los días siguientes fueron una prueba constante de fe para John y su familia. Aunque el contrato con Richard Lane trajo estabilidad económica, la salud de Sara seguía siendo frágil. John decidió aferrarse a la oración y a las promesas de Dios, pero aún había momentos en los que la duda lo invadía. Una tarde, mientras cerraba el taller, vio a un hombre mayor tratando de arreglar su viejo camión al otro lado de la calle. Sin pensarlo 2 veces, cruzó y le ofreció ayuda. Buenas tardes, señor. ¿Necesita ayuda con su vehículo? El anciano levantó la vista y sonrió con amabilidad. Gracias, hijo. Mi nombre es Samuel. Creo que el alternador está fallando,
pero ya no tengo fuerzas para arreglarlo yo mismo. Ion revisó el motor y confirmó la falla. Sin cobrarle nada, reemplazó la pieza y aseguró que el camión estuviera en buen estado. Está listo, señor Samuel. Puede seguir su camino sin problema. Samuel lo miró con gratitud y, antes de partir, dijo algo que Ion jamás olvidaría. Dios recompensa a quienes siembran con fe. No te preocupes por el futuro, muchacho. Dios ya está obrando en tu vida. Ion se quedó observando cómo el anciano se alejaba. Sus palabras resonaban en su corazón como una confirmación de que Dios realmente estaba con él. Capítulo 6. Un milagro inesperado. El invierno llegó a Hopewell con temperaturas gélidas y noches más largas. Sara tuvo otra crisis de salud y fue ingresada nuevamente en el hospital. Ion sintió que su fe era puesta a prueba una vez más. Pasaba cada noche en la capilla del hospital, clamando a Dios por la vida de su esposa. Un día, mientras tomaba un café en la sala de espera, un doctor se le acercó. Señor Miller, sé que ha sido un camino difícil para usted y su esposa. Pero tenemos buenas noticias. Un hospital en Houston acaba de aprobar un nuevo tratamiento experimental para la enfermedad de Sara. Si están dispuestos, podemos intentarlo. Ion sintió un nudo en la garganta y lágrimas llenaron sus ojos. ¿Es una posibilidad real?, preguntó con voz temblorosa. El doctor asintió. Es nuestra mejor opción hasta ahora. Y lo mejor de todo es que los costos serán cubiertos por un programa de ayuda médica. Ion cayó de rodillas en ese mismo instante, agradeciendo a Dios. Todo el sufrimiento, la incertidumbre y las pruebas parecían tener un propósito. Dios había estado orquestando cada detalle. Corrió a la habitación de Sara y tomó su mano con fuerza. Dios nos ha dado una oportunidad, amor. Vas a tener tu tratamiento. Sara, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió débilmente y susurró. Dios se es fiel. Capítulo 7. La transformación de Ion. Con el tratamiento en marcha, Ion sintió que su vida había dado un giro completo. Pero algo dentro de él le decía que su misión no estaba completa. Volvió a hablar con el pastor Thomas y compartió su deseo de ayudar a otros que estuvieran pasando por situaciones similares. Dios ha hecho tanto por mí, pastor. Quiero retribuir de alguna manera. El pastor sonrió y le puso una mano en el hombro. Dios ha puesto un llamado en tu corazón, Ion. Tal vez podrías iniciar un ministerio para ayudar a otras familias en crisis. La idea lo sorprendió al principio, pero después de orar, supo que era lo correcto. Decidió crear un fondo de ayuda para familias con dificultades económicas en Hopewell, usando parte de sus ingresos del taller. También comenzó a compartir su testimonio en la iglesia y en su comunidad, inspirando a muchos. Con el tiempo, su taller no solo se convirtió en un negocio exitoso, sino en un refugio para aquellos que necesitaban una palabra de aliento. Ion aprendió que la fe no elimina los problemas, pero nos da la fortaleza para enfrentarlos con esperanza y confianza en Dios. Un año después, Sara estaba completamente recuperada. La familia Miller se reunió en la iglesia para dar gracias a Dios por todo lo que había hecho en sus vidas. De rodillas en el altar, Ion susurró una última oración. Gracias, Señor. Por cada tormenta, por cada prueba, porque en medio de todo, tu luz nunca dejó de brillar. Y así, con el corazón lleno de gratitud, Ion entendió que la verdadera fe no es solo creer en Dios en los tiempos buenos, sino aferrarse a Él en los momentos más oscuros, confiando en que su luz siempre guiará el camino.